Bienvenidos una vez más a Un Encuentro o Dos. Hoy os propongo el repaso, la lectura de Romanos 12, donde Pablo concluye este episodio de esa discusión tan fuerte, tan tremenda, interna que había dentro de la Iglesia de Roma. Como he dicho en otros vídeos, para nada lo que ocurre hoy en día, ¿verdad? Hoy tampoco discutimos, claro que sí. Por supuesto que es lo mismo y tenemos muchas cosas que aprender. Y por eso, después de, hago el pequeño resumen, insistir en que Pablo dice, no, los judíos son gente creyente. En el capítulo 10 él habla de los judíos. En el capítulo 11 habla de los cristianos de origen no judío, de origen pagano. Y pone a cada uno en su lugar correcto, valorando lo que es de valorar y indicando lo que no es correcto. Y después de hacer esta pequeña comparación en el capítulo 10 y en el capítulo 11, valorizando, dando valor a cada grupo, que en ese momento la iglesia estaba dividida en dos en Roma, los cristianos de origen judío y los cristianos de origen pagano, enfrentados entre sí, y dice, respetaos los unos a los otros. Estos tienen estos valores, estos tienen los otros valores, pero debéis de respetaros. Y ahora en el capítulo 12 se propone concluir esa discusión, esa puesta a punto, vamos a decir, de la iglesia en Roma. Y invita a la gente a hacer un borrón y cuenta nueva. Entonces hay muchos textos en este capítulo 12 de Romanos que aisladamente los hemos leído muchas veces, los usamos repetidamente en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de iglesia, pero yo creo que no los hemos puesto en valor correctamente dentro de este contexto de conflicto interno dentro de la iglesia. Y os invito a que hagáis como estoy haciendo yo con la Biblia en Romanos capítulo 12, y después de esta diatriba, después de esta discusión en la que Pablo está poniendo a todo el mundo en su sitio, pero no en el sentido de poner en su sitio con el dedo como a veces pensamos, sino en su sitio correcto, cada uno tiene su valor, digamos, sus cosas positivas, y que hay que subrayar, y él acaba diciendo ahí, así que, concluyendo, diríamos, ¿verdad?, os ruego por la misericordia de Dios, es decir, por favor, por el amor de Dios, os estoy pidiendo, por favor, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio agradable. Y el cuerpo no significa solamente, como hay algunos que dicen, que hay que cuidarlo, que tienes que tener en cuenta qué comes, qué no comes, sino todo tu ser, tu forma de vivir, cómo actúas, qué es lo que haces, cómo lo haces, por quién lo haces, con qué motivación lo haces. Te ruego, por favor, que hagas lo que hagas, que lo hagas para honrar a Dios. No te olvides de que estás aquí para servir a Dios. Y él sigue diciendo ahí que os tenéis que transformar. Estoy en el versículo 2. Por la renovación de vuestro entendimiento. Me gusta mucho esta idea porque Pablo dice, no te quedes con una idea fija. El entendimiento, tu capacidad cognitiva, tu comprensión de las cosas, no debe de quedarse estancada. Renueva, sigue avanzando, sigue estudiando, sigue investigando. Sé curioso, no te estanques en una posición y te atrincheres en esa posición diciendo, yo tengo razón, tú estás equivocado, y ya tenemos la discusión, el debate y la pelea servida. En la iglesia, en la familia, en el vecindario, en el trabajo. Renueva tu mente, sé curioso, investiga. ¿Por qué el otro dice esto? Y compara, avanza, sé analítico, ten espíritu crítico, la crítica científica, es lo que está diciendo Pablo. Así que este texto de transformando por medio de la renovación de vuestro entendimiento, lo que está diciendo ahí es, no te quedes estancado, no te ancles en un punto y no te muevas más. No está diciendo eso, está diciendo, por favor, renueva, investiga, avanza, no te quedes estático, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Date cuenta de realmente cuál es la voluntad de Dios, porque a lo mejor lo que tú pensabas y estabas convencido de que era lo correcto hasta ahora, puede ser que el Señor te muestre que no, que estabas equivocado, ¿de acuerdo? Y hace falta un ejercicio de humildad para llegar a ese punto. Así que dice en el versículo 3, y esto pasa por humildad, que es lo que acabo de decir, que nadie tenga entre vosotros, que nadie tenga más alto concepto de sí del que debe de tener. Que hay gente que se tiene en una estima tan grande, tiene un ego tan grande, que no acepta que otro venga y le diga a veces según qué cosas. Y por el contrario, otros tienen una estima de sí mismo tan baja, tan por los suelos, que la autoestima no existe y que se dejan manipular por todo tipo de personas. Sé crítico, analiza, escucha, quizá alguien tenga algo que enseñarte. Sé crítico, analiza, escucha, no te dejes manipular tampoco.
ni lo uno, ni lo otro. Me gusta mucho, porque Pablo está diciendo eso. Se ve que hay personas fuertes, tanto en un bando como en otro, dentro de la iglesia de Roma, tanto en el bando judaizante, vamos a decir, como en el lado de origen pagano. Y él sigue hablando ahí de que, bueno, que somos muchos, el cuerpo de Cristo, insiste en la idea que él luego utiliza, por ejemplo, en otra epístola, como en Romanos capítulo, primera de Corintios 12, ¿no? El cuerpo de Cristo es un organismo. Y lo que viene a decir es, no te creas tan importante porque somos un cuerpo, necesitas a los demás. ¿De acuerdo? Es decir, somos un organismo. No todo el mundo es electricista, no todo el mundo es fontanero o plomero, no todo el mundo es médico, no todo el mundo es pastor, no todo el mundo es maestro de escuela sabática, o no todo el mundo... Cada uno tiene una función. Así que no pienses que tú o tu grupo o tus acólitos sois los mejores del mundo y que no necesitáis a los demás, porque todos tenemos necesidad de todos. Y por otro lado, no te sientas tan pequeño, tan infravalorado como que eres absolutamente prescindible, porque tú también tienes una función dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro de la sociedad. Todo el mundo tiene algo que ofrecer. No eres ni imprescindible, pero tampoco eres prescindible. ¿De acuerdo? Todo el mundo tiene un valor, una función, una necesidad colectiva y un servicio colectivo al que se debe también. Así que me encanta esto de que nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que debe. Eso es lo que hace cuando uno se encuentra realmente con Dios, cuando deja de lado su idea prefijada y dice, no, yo quiero conocer cuál es la voluntad de Dios, me voy a encontrar con Dios, encuentros, de eso se va, y saber qué es lo que desea. Y nos llevaremos sorpresas diciendo, la gente me necesita, pero yo también necesito de la gente. Yo pensaba que tenía razón, y en parte la tenía, pero ellos también tenían razón en otras cosas. Podéis leer todo este capítulo porque es realmente muy interesante, cómo nos pone a cada uno en nuestro lugar justo, en este lugar colectivo, asociativo, en un organigrama vivo, en un organismo que está vivo, que es la iglesia, que es la familia, ¿verdad? Así que dice, él sigue hablando de los dones, evidentemente, el Señor a cada uno le da una función, un don, etc. Y estamos aquí para servir, llega a decir en el versículo 7. Y luego dice en el versículo 9 que el amor sea sin fingimiento. Ojo, no se trata de que ahora vayas con una sonrisa hipócrita, porque el que va con una sonrisa hipócrita no se ha convencido de que lo que Pablo está diciendo es correcto, sino que él en su interior sigue pensando, ya, lo que tú digas, bonito, cállate, déjame en paz. Yo sigo teniendo razón, yo sé que tú estás equivocado, di lo que quieras. No se trata de eso. Se trata de que el amor sea genuino, aunque no estés de acuerdo con lo que el otro está diciendo, que realmente te preocupes por esa persona a pesar del desacuerdo. Que no sea fingido ese amor. Y él dice en el versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, así como dos hermanos se aman. Y yo, pues ¿qué queréis que os diga? ¿Tenéis hijos algunos o sois hermanos? Los hermanos se pelean, mis hijos se pelean entre ellos. Pero ojo, que nadie toque a mi hijo porque mi hija sale a defenderlo, o que nadie se meta con mi hija porque mi hijo está ahí para defender a su hermana, aunque se hayan peleado hace 5 minutos. Eso es lo que significa el amor fraterno. Podemos estar en desacuerdo, pero eres mi familia, y eso va por encima de todo. Y eso yo no lo veo tan frecuentemente en sitios como, por ejemplo, en la iglesia. Así que gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, oye, estamos pasándolo mal, vamos a apoyarnos mutuamente. Y luego dice, bendecid a los que os persiguen, versículo 14. Hay tantos textos que cada uno da para un vídeo diferente, pero quiero tomar el capítulo entero porque es un total. Me gusta porque cuando dice, bendecid a los que os persiguen, y bendecid, y no maldigáis, siempre lo usamos para la gente que no cree como nosotros o como tú, que están lejos. Eso está claro, es tan obvio que no hace falta que te lo digan. Pero, oye, cuando es alguien cercano, el que mete el dedo en la llaga, el que te toca donde no debe, donde duele, ¿verdad? Ahí es donde esto se cuesta de aplicarlo. Bendecid a los que os maldicen. Es muy duro tener que decir a alguien que te está diciendo que estás equivocado, que eso te lo mereces. Hoy en día podría haber discusiones de todo tipo y decir, no voy a entrar al trapo. Y eso da lugar al versículo 15. Gózate con los que gozan y llora con los que lloran. Si esa persona que te malquiere, vamos a decir de esa manera, lo está pasando mal, no digas, ahora te fastidias. Eso te pasa porque no eres una buena persona, no eres un buen cristiano, te pasa. No, llora con él. Yo
en los últimos años se aplica esto de una manera muy específica. Y voy a poner un ejemplo, y no es por suscitar un debate en los comentarios, porque no voy a permitirlo, lo siento, o sea que ya os desanimo de entrada a que empecéis a comentar sobre lo que voy a hablar ahora. Pero yo ya estoy cansado de los dos bandos, porque es la misma situación que estamos viendo aquí en la Iglesia de Roma, solo que en el siglo XXI. Los que son pro vacuna, los que son contra la vacuna. Yo he conocido gente que... Yo he perdido familiares, he perdido amigos, he perdido colegas. Algunos se habían vacunado y se han perdido, pero hay muchos que no se habían vacunado y ¿qué queréis que os diga? ¿Que voy ahí yo ahora a la viuda a decirle, ves? Eso os pasa por no haberos vacunado. Pues ha habido gente que lo ha hecho y eso es absolutamente incorrecto. Porque también es cierto que ha habido gente que a pesar de todo ha tenido enfermedad. En resumen, todo medicamento, por muy bueno que sea, siempre tiene un pequeño porcentaje de gente que tiene alergia o que va a haber una mala reacción. Lo primero que te preguntan en un hospital, ¿eres alérgico a algo? Porque si te ponen algo que salva la vida a muchos, a ti te puede matar. Yo no voy a entrar ahora en ciencia, pero evidentemente, claro que ha habido gente que ha fallecido por una cosa o por la otra. Y no se trata de eso. Aquí lo que se trata es bendecir a los que os persiguen. Hay gente que critica a los que son de una posición a muerte. Hay gente que critican a los que son de la posición contraria a muerte. No, ni lo uno ni lo otro. Está bien que cada uno tome su decisión con el Señor y es su responsabilidad delante del Señor. Los demás tenemos que callar y apoyar cuando alguien llora. Estar con él. Llorad con los que lloran. Gozaos con los que gozan. También. ¿Hay alguien que le va bien? Pues alégrate con él, no tengas envidia. No, no se trata de eso. Así que, y repito, no me hagáis ningún comentario porque no lo voy a permitir. No voy a publicar ningún comentario sobre el tema este de vacunas o no vacunas, sino lo que quiero subrayar es esa dicotomía, esa bipolarización, esa polarización dentro de la Iglesia. Pues sí, por esto y lo otro. Y Pablo lo que está diciendo es no seáis recalcitrantes, no te quedes estancado en una posición. Escucha, calla, aprende y sé prudente y ama al que no piensa como tú. Ama al que no piensa como tú. Ama al que se hace vacunar. Ama al que no se hace vacunar. Amaos los unos a los otros. ¿No os dais cuenta de que esto es temporal y dentro de unos años vendrá otra enfermedad o lo que sea? Las cosas pasan. Lo importante es la iglesia que queda, la familia que queda, los que quedáis. Amaos los unos a los otros. Respetaos los unos a los otros. Independientemente de las diferencias que tengáis. Eso es lo que Pablo está diciendo en Romanos 12. Lo hacía a un grupo dividido por otro motivo, los judíos cristianos y los gentiles cristianos, y cada uno yo soy mejor que tú, ya lo he dicho en los otros vídeos anteriores. Así que, versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de ti, de vosotros, estad en paz con todos los hombres, con todo ser humano, quédate en paz. No empieces discusiones alegremente, porque muchas veces somos nosotros los que, lejos de encontrarnos con aquel que nos inspira, que nos ama, que nos perdona, y dejarnos influenciar por eso, para actuar de la misma manera, tolerantemente, con amor, respetando a los demás, somos nosotros los que, lejos de repetir ese esquema, ese patrón, ese principio, empezamos directamente a discutir con los demás, estás equivocado porque... y sacamos todo tipo de teorías. De una cosa, de otra, y avasallamos, queremos imponer mi opinión sobre lo de los demás, sobre la de los demás. Y eso no es correcto. Pablo nos dice, en lo que dependa de ti, quédate en paz con todo el mundo. Y eso empieza por lo más básico. No comiences discusiones que no llevan a ninguna parte. Y por eso yo he dicho antes, no voy a permitir ningún comentario de ese tipo en este vídeo, ¿ok? Porque sabía yo que iba a tocar alguna fibra. No, no lo voy a permitir, porque en lo que de mí depende, yo no voy a dar lugar a que los que siguen este canal, de Instagram, de YouTube, de lo que sea, donde lo veáis, empiecen a discutir entre ellos, porque yo lo que quiero es que todos estemos en paz, los unos con los otros, respetándonos los unos a los otros, porque ese es el espíritu del reino de los cielos, el respeto, el amor, la tolerancia. Y acaba diciendo, versículo 20 y 21, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. No empecemos con el te lo mereces, te fastidia, Dios está castigado, pero por favor, cuando oigo hoy decir gente de eso, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza.
Hay gente que piensa en el infierno, tal. No, esto es una expresión muy semita que es muy visual. Lo que está diciendo es, le sacarán los colores. Cuando a alguien le ponen calor en la cabeza, se sonroja, ¿vale? Y parece que es un ascua, parece que te pones como una brasa, te enrojeces. Lo que está diciendo es, cuando devuelvas bien por mal, harás que el otro se sonroje, le dé vergüenza de lo que ha hecho. Y esa es la mejor manera de convencer al otro de que estaba equivocado. No digo en el argumento, pero sí en la actitud en la que se acercó a ti o en la que se acercó a la situación. Le van a salir los colores, se va a enrojecer, ascuas se amontonará sobre su cabeza. Y ese es el mejor argumento para que la gente baje el pistón, baje el nivel, baje la discusión y se deje de tonterías. Que no se queden, como decía en el principio del capítulo, anclados en una posición fija, firme, yo tengo razón y tú no. No se trata de eso. Se trata de sacarle los colores, pero no contraargumentando, sino devolviendo bien por mal. Y termina con el versículo 21. Así que no seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Y me gusta mucho ese último texto, porque el verbo es nikao. No seas conquistado. El verbo nikao significa conquistar en plan guerra. Pero no dejes que te conquiste el mal, sino que el mismo verbo, luego la segunda parte utiliza el verbo de conquistar en el sentido de conquistar a un enamorado o a una enamorada. Fijaos, me explico rápidamente, este vídeo es un poco largo, pero me lo permitís porque realmente lo justifica. Cuando hay una muchacha y un muchacho está enamorado de ella, intenta enamorarla, intenta hacerle gracias, intenta ser amable, agradable, darle servicio, hacer lo que sea para que esa muchacha se fije en él, o al revés, y entonces enamorarla, conquistarla. Intentamos conquistar a esa persona a base de atenciones, de agasajarla con cositas bonitas, una flor, un detalle, un no sé qué, y que la persona se fije en ti y le conquiste el corazón con amor, con gestos, con intenciones. Y Pablo está usando esa parte, esa intención, ese significado en este versículo en la segunda parte. No te dejes avasallar, no te dejes conquistar, no te dejes vencer por esto, sino al contrario, conquista tú al que te ataca, pero en el sentido de conquistar no militar, sino de enamorar a la otra persona con el bien. Transforma el corazón de esa persona en alguien que ama. Y la única forma es no presentar batalla tal como te la presentan a ti, no contraargumentar, no discutir con estadísticas del laboratorio X, del laboratorio Y, de estadísticas de cosas, diría hoy en día, o como en aquella época de si los judíos o los paganos o los... No se trata de cuando vengan acusándote con 1000 argumentos de tú contraatacar con la misma arma, sino de devolver bien por mal y de esa manera conquistar, enamorar el corazón de esa persona, que no le estás respondiendo con la misma moneda, que no le estás contraargumentando con el mismo lenguaje ni con los mismos argumentos, sino haciendo bien por mal, con el principio de los reinos de los cielos. Te dan aquí, vuelve la mejilla, te hacen esto, haz el bien, ama a tus enemigos, enamora, llora con el que llora, goza con el que goza, ayuda al que necesita, tiene hambre, dale de comer, tiene sed, dale de beber. Eso es lo que cuenta. Y no quién tiene razón en esto o en aquello, porque eso no nos lleva a ninguna parte. Y Pablo concluye toda esta discusión de los romanos, de quién es mejor cristiano, si los que son de origen gentil o los que son de origen judío, diciendo, eso no nos lleva a ninguna parte. Lo que importa es que todos somos partes de un solo cuerpo. Todos nos necesitamos. Todos tenemos que ir a una. Todos nos tenemos que amar. Todos tenemos que ir hacia la misma dirección, sirviendo al mismo Señor, con el mismo espíritu con el que Él nos ha perdonado. Seamos judíos o gentiles. Seamos pro o contra X, Y o Z. Vacuna, no vacuna, me da igual. Porque hoy en día lo podríamos modernizar. Lo que importa es conquistar al que no piensa como tú. Pero no con los mismos argumentos. Y cuando digo con los mismos argumentos es a base de, si tú tienes estadísticas, yo tengo otras. Si tú tienes esto, yo tengo... No, sino con amor, sirviendo a los demás. Y la única manera de poder llegar a ese punto es lo que Pablo nos está todo el rato diciendo ya desde el principio. El mismo Espíritu de Dios, esa misericordia de Dios, por amor de Dios, lo que Él ha hecho con vosotros, así haced vosotros con los demás. Y dejaros de discusiones que no llevan a ningún lado. Y solamente puedes aprender a utilizar esas herramientas
si te encuentras con el Dios del que Pablo está hablando aquí en Romanos 12, con ese Jesús que se dejó, literalmente, se dejó matar por esos soldados romanos, por esa gente que él llegó a orar diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús nunca devolvió mal por mal, jamás. Jesús lo único que hizo fue amar hasta el extremo, incluso cuando estaba en la cruz. Pidió perdón por aquellos que le estaban matando en ese momento. ¿Cuánto nos queda? Yo te invito a que te encuentres con ese Jesús, con ese Dios del que Pablo nos habla, para llegar a ese punto de excelencia en el que Pablo nos pide, por favor, como dice en el principio, por amor de Dios, así que os ruego por la misericordia de Dios, por favor, que acabéis con todas estas discusiones que dividen la Iglesia y que os centréis en lo que realmente importa, en cuidar a todo el que os rodea por encima de todo, como Dios lo hace constantemente. Hace llover sobre justos e injustos, no lo olvidéis. Así que te invito a que te encuentres con ese Dios al que Pablo hace llamado, al que Pablo invoca para decir, por favor, acabad ya con todas estas discusiones.